Edison Cortés, buenas tardes. Muy buenas tardes. Edison, teniendo en cuenta que usted es un estudiante de Administración en Salud Ocupacional y que está viendo una materia que para nuestro país es de vital importancia como lo es la resolución de conflictos, quisiéramos proponerle, además de que usted es un militar que está entrenando enfermeros para estar en la guerra, para poder defender a nuestro país, quisiéramos proponerle una pequeña conversación para resolver un conflicto en nuestro país. ¿Está dispuesto? Claro, con toda la- con todo el conocimiento, con toda la actitud para responder dichas preguntas. Iniciamos. De acuerdo a la situación vivida en algunas poblaciones de Colombia, como es el caso de Bojayá, en el departamento del Chocó, en el que usted estuvo presente, a manos de la guerrilla y los mal llamados paramilitares, donde murieron 119 civiles y el resto de pobladores fueron desplazados, la primera pregunta que le queremos hacer es la siguiente. ¿Qué tipo de conciliación como método tradicional emplearía usted? En torno a la conciliación, teniendo en cuenta que la conciliación está enmarcada dentro de la Ley 23 del 1991 y que también está en unos apartes de nuestra Constitución colombiana como una herramienta para solucionar conflictos, hay varias partes donde se puede abordar. Pero primero quisiera hacer un recuento de qué fue lo que ocurrió en Bojayá para pues contextualizarnos mejor. En el 2002, en Bojayá, que es una población del departamento del Chocó, murieron 119 personas a causa de la disputa entre la guerrilla de las FARC y los mal llamados paramilitares. ¿Por qué ocurrió esto? Porque en esta zona es un corredor, o era un corredor en la época, para estos grupos poder sacar las drogas, los narcóticos, poder ingresar armas y poder pues seguir causando daño aquí al territorio nacional. Entonces, en esa disputa por territorio entre estos dos grupos, encerraron a más de 150 personas en una iglesia, en la iglesia de Bojayá, la cual fue bombardeada por artefactos explosivos improvisados, en ese caso cilindros que enviaron sobre la iglesia, destruyendo totalmente la iglesia y matando 119 personas entre niños, adultos, ancianos, personas, mujeres en estado de embarazo y demás, lo que causó indignación de todo el pueblo colombiano y además un desplazamiento de todas estas personas de la población sobrevivientes hacia diferentes ciudades del país y varios municipios pues, del departamento del Chocó. Entonces, teniendo en cuenta lo que acabo de mencionar, la conciliación sería un método tradicional muy importante que se podía aplicar, teniendo en cuenta que dentro de la conciliación hay una tercera persona que entra a ser parte, y esa tercera persona es una persona legalmente constituida, un juez, un abogado, ¿sí? Con unas funciones específicas, que entraría él a individualizar la población y mirar cada una de las necesidades de los daños causados en este caso y retomar hacia el Estado, que fue parte de esa problemática porque eso ocurrió por falta de presencia del Estado y el Estado tendría que hacer pues una reparación en una parte económica y en una parte de programas que beneficiarían a cada una de las personas lesionadas. Igualmente pasaría con las autodefensas, quienes ya hicieron un proceso de paz, pero aún no han hecho reparación. Aún hay muchas personas que no saben qué fue lo que pasó, porque estos grupos lo que hicieron fue extraditar a la mayoría de sus jefes y ha sido muy difícil que cuenten y puedan reparar a estas personas. Y hoy en día, con la guerrilla de las FARC, que está en proceso de paz, sería la oportunidad precisa para que se retomara este caso y específicamente se entrara a hacer una reparación a cada una de las víctimas sobrevivientes de este
hecho tan repudiado a nivel nacional y a nivel internacional, individualizando a cada uno de sus pobladores y retribuyéndole pues su parte económica y su parte de beneficios en cuanto a programas sociales de educación y de salud, para minimizar esos daños colaterales tanto psicológicos como físicos a las personas sobrevivientes y a sus familiares. Bueno, podríamos también pensar en que pudiésemos resolver este conflicto por medio de la mediación. Claro, la mediación sería otra herramienta supremamente importante y sería el complemento de esta conciliación, porque esta mediación ya sería hecha por varias personas, por varios civiles del común, que entrarían a participar. Dentro de estos civiles se han organizado en varias entidades, como organizaciones no gubernamentales, como activistas de derechos humanos, los cuales conocen la problemática, conocen todos estos mecanismos y podrían generar un panel de ideas a cargo de estas personas, una serie de ideas, de estrategias que permitieran al Estado, a la guerrilla y a esos grupos al margen de la ley paramilitares, proponer unas ideas por parte de ellos en torno a la reparación de estas personas, y la misma sociedad afectada otras ideas. Entonces serían todas esas ideas analizadas por este grupo de personas, expertos que conocen el tema, como lo digo, son civiles del común, donde las analizarían y buscarían las mejores para crear unas estrategias de reparación a estas personas afectadas, y esa reparación sería encaminada a que cada uno de estos actores de este conflicto armado aportaran beneficios en cuanto a la parte económica de estas personas que pues viven hoy en día en extrema pobreza, tanto lo económico como también la parte psicosocial, porque pues este conflicto ha dejado que en las mentes de estas personas quede mucho resentimiento, porque aún estas personas no saben la verdad, no saben qué fue lo que pasó. Entonces se tendría que llegar a contar hasta el último detalle para analizar este conflicto por parte de la mediación. Bueno, dentro de todos los temas que nosotros podemos ver de resolución de conflictos, encontramos también métodos no tradicionales. ¿Usted cómo los aplicaría para poder ayudar a todas estas personas que han sido vulneradas, no solamente en su ser como personas, sino también en su cuerpo, por lesiones y por marcas que han tenido que quedar recordándoles todos los días lo que sucedió? Sí, como ya hablamos anteriormente de la conciliación y la mediación, también dentro de esta ley, dentro de nuestra Constitución también igualmente, habla sobre métodos no tradicionales para la resolución de esos conflictos, ¿cierto? Entonces, dentro de estos métodos no tradicionales, bueno, quiero decir que todo lo que hemos venido hablando de tanto la mediación y la conciliación tiene que ser a base del diálogo, y este conflicto y esta resolución de conflictos por métodos no tradicionales pues totalmente se fundamenta en el diálogo, en cómo hablar y cómo escuchar, ¿sí? Como herramienta fundamental. Entonces hay que escuchar a todas estas personas que sufrieron el conflicto, escucharlas al detalle de todas sus problemáticas. Cada persona es un mundo diferente y ha vivido este conflicto en una forma diferente, una forma individual. Entonces hay que escuchar a la mayoría de estas personas. Asimismo, ahí, luego que se escucha a estas personas, hay que plantearle esto, lo que dicen estas personas, a la FARC, a los paramilitares y al Estado, ¿sí? Que conozcan el dolor de estas personas que inocentemente, sin nada que tener que ver, tuvieron que sufrir todas estas consecuencias. Y frente a ello,
escuchar cuál sería la parte de solución que daría la FARC, la parte de solución que darían los paramilitares y la parte de solución que daría el Estado, ¿cierto? Lógicamente, haciendo una evaluación y también un seguimiento, porque no solo es proponer y escuchamos a los que sufrieron y decimos, sí, nosotros los vamos a reparar haciendo esto, esto y esto, ¿cierto? Dando estrategias, pero si nosotros no hacemos un seguimiento, entonces no hay forma de resolverlo. Entonces ese seguimiento podríamos ser nosotros mismos como civiles, haciendo un proceso de veeduría a esas personas, o podemos establecer un grupo internacional apoyado pues por otros países a que verifiquen. Igualmente aquí se tiene que saber, y lo que estas personas también quieren saber dentro de su reparación, es todas las personas que hoy en día también están a la sombra, que favorecieron que ocurrieran todo este tipo de vejámenes, ¿sí? Entre políticos, personas, funcionarios de otros países que facilitaron armas, facilitaron mecanismos para que todo esto se presentara. Todo esto debería saberse, y dentro de estos diálogos conocerlos, y esto ayudaría también a la reparación dentro del conflicto no tradicional. Bueno, Edison, le agradecemos ese punto de vista, esos diferentes conceptos que nos ha emitido. Ojalá muchos de estos puedan ser tenidos en cuenta, porque somos muchos los que hemos sufrido, y le agradecemos que nos haya acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias, y pienso que como análisis de lo que tratamos hoy, este tema de resolución de conflictos, pienso que el mejor mecanismo para solucionar cualquier conflicto es el diálogo, pero el diálogo transparente, el diálogo basado en principios, el diálogo basado en respeto. Esos son los principales mecanismos, o el principal mecanismo que tendremos para poder solucionar un conflicto sin necesidad de utilizar las armas o las malas palabras, que lo que hacen es aumentar la solución. Esto desde la base de la sociedad, que es la familia, hasta los conflictos más grandes que se puedan presentar en la nación o entre dos naciones. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de poder expresar mi punto de vista acerca de este tema. Muchas gracias, hasta una próxima. Bueno, hasta una próxima.